Bueno, es un campo disciplinar que se construye. Si bien yo utilizo la palabra invención, ya lo vamos a ver, no la quise subir al título de la palabra invención porque me parece que como que le bajaba el precio a la idea de construcción intelectual, ¿no? Lo inventado parecía que salía como de la nada y qué sé yo, y no. Es una cosa muy compleja. Si bien vamos a ver o vamos a discutir el tema de la invención. Tipo, ahora que ya estamos grabando, yo quería dar algunos datos. La idea es terminar a las 9, trato de ser puntual, hacer dos bloques de 45 minutos, en el del medio cortar y en el del último sí hacer las preguntas. Yo creo que esto va a suscitar preguntas porque estoy metiendo el dedo en la llaga de muchas cosas, me imagino, así que es inevitable que esto genere preguntas. Las vamos a tratar de juntar todas al final y por ahí alguien me ayuda para... Matías me va a ayudar de parecer de maestro de ceremonia, ¿no, Mati? Bueno, esto es una tesis en epistemología e historia de la ciencia, con lo cual yo estuve obligado a hacer un marco epistémico. No tenía que ser explícito un marco epistémico, es decir, y no un marco teórico necesariamente, que ahí podremos entrar en alguna discusión, sino encontrar cuáles eran los elementos que a mí me permitían estructurar el relato de esta tesis. Y lo quiero ser explícito porque creo que hay muchas cosas que si no, no se van a entender. Thomas Kuhn, que es un personaje archiconocido, fue el marco epistémico que yo utilicé de su libro más conocido, que es La estructura de las revoluciones científicas. El concepto fundamental de ese libro, lo conocemos todos, es el concepto de paradigma. Sin embargo, el concepto de paradigma es en su origen al menos, fue un concepto demasiado dúctil, demasiado plástico. Tuvo tantas interpretaciones, demasiadas interpretaciones, que le obligó el propio Kuhn a generar una nueva versión de este concepto. Hay todavía, incluso pocos años después de publicada la estructura, una filósofa inglesa, Margaret Masterman, en un congreso, creo que fue en Londres justamente, demostró que Kuhn había utilizado 22 definiciones diferentes para el concepto de paradigma, cosa que hacía, desbandaba la idea de paradigma. Kuhn tomó el dato y unos años después convirtió el concepto de paradigma en un concepto más complejo, que es el que yo tomé, que es el concepto de matriz disciplinar. La matriz disciplinar ya incorpora dimensiones analíticas que estaban planteadas en el concepto original de paradigma, pero que no finalmente no estaban tan explícitas. Una de esas dimensiones son la idea de modelos. Yo no voy a hablar, una nota a pie de página, de las dimensiones de Kuhn en términos abstractos, porque no tiene sentido y es más complejo. Lo que sí voy a utilizar es la aplicación que yo le di a esas definiciones y lo que sirvió para hacer este trabajo. En este trabajo los modelos son nada más ni nada más que una nueva concepción del mundo provista por las ciencias naturales. Es decir, las ciencias naturales nos dan una visión del mundo que genera nuevos elementos de análisis. Un ejemplo, cuando yo estoy analizando la estructura de un átomo y digo, se parece como analogía al sistema solar, estoy utilizando nuevos datos, sé que existe un sistema solar. Entonces, eso es una nueva concepción del mundo con un nuevo modelo de interpretación. Por supuesto que la arquitectura atraviesa todo esto y el análisis de la arquitectura de su pasado está recuperando todo eso. Las generaciones simbólicas es todo lo que se construye a partir de los modelos, es decir, los criterios, orientadores, las limitaciones, los instrumentos, y en algún punto se puede, esto va a generar teorías y leyes, ¿no? Para todas las ciencias, La arquitectura va a buscar, el pasado de la arquitectura va a buscar exactamente esto, criterios orientadores y limitadores, para entender la arquitectura del pasado. Fíjense que me estoy cuidando mucho de no utilizar la palabra historia, y esto tiene una razón, porque es cuando la historia aparecen otros conceptos. Los ejemplares paradigmáticos
esto es algo más conocido, pero no es solamente cualquier ejemplo, sino el ejemplar es donde tiene validez los modelos que yo estoy utilizando. Para poner ejemplos más simples, ¿por qué entra el Partenón y por qué entra el Panteón y no entra otro edificio como ejemplar paradigmático? Entran ahí la condensación no solo de los problemas disciplinares, sino una serie de problemas extradisciplinares. También dicho de otro modo, los ejemplares paradigmáticos hacen referencia a la cuestión de la cultura que está produciendo ese ejemplar. Es decir, es paradigmático para entender el Partenón, no es para entender la historia de la arquitectura solamente, sino para, y utilicé la palabra historia, sino para entender a la cultura griega. Eso es lo que quiere decir. Y finalmente, Kuhn lo agregó al final, que era lo más criticado que le faltaba a su idea original de paradigma, que era los valores, que es la subjetividad de la comunidad científica que está analizando. O sea, pensar que la ciencia es una cuestión aséptica, alejada de toda ideología política, de toda cuestión que tiene que ver, es un disparate, y Kuhn asumió, muchos epistemólogos después fue lo que más le criticaron, la lejanía de su trabajo con todo esto. Y los valores pueden ser externos, estamos en una sociedad industrial, básicamente con el centro del siglo XIX, e internos por la capacidad predictiva, y esto es lo importante de generar nuevas teorías. Los valores en una estructura de conocimiento tienen capacidad predictiva. Y esto en la historia de la arquitectura se ve cuando dice de aquí va a salir algo como tal cosa. Del románico va a salir algo parecido al gótico, aunque veremos que esto es mucho más complejo. Otras nociones que si bien no son las emblemáticas como estas cuatro, pero son conceptos de la teoría kuhniana, es el periodo de ciencia normal. Cuando tenemos un periodo de ciencia normal, cuando entre, no sé, para decir algo, entre Lamarck y, en realidad no es un periodo normal, pero desde Ptolomeo, cuando Ptolomeo descubre y dice que el Sol, la Tierra es el centro del universo, tenemos 1000 años de algo parecido a lo que Kuhn llama periodo de ciencia normal. Eso va generando una serie de anomalías. Voy a decir, no, mirá, cuando yo me paro acá, el Sol, me parece que los planetas dan vuelta, entonces no sería tan lógico. El Sol, la Tierra no es el centro, el Sol debe estar al otro lado. Dije el primero, la Tierra, ¿no? Tengo que decir, Ptolomeo era la teoría geocéntrica, lo que ponía delante en el medio era la Tierra. Esto duró 1000 años, este periodo de ciencia normal, a que un señor que se llamaba Galileo dijo, y por si mueve, no sé si lo dijo, pero no importa, es muy divertido, y dice, no, es el Sol lo que está en el medio, por lo menos del sistema solar, y no la Tierra, y pasamos de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica. Así pasó por ahí con Newton, también pasó con Freud, tal vez, algunos dicen que no, con Einstein, con Heidegger, con Heidelberg, y algunos otros por ahí. Cuando se produce esa ruptura, se produce una estructura, cambia, una revolución, mejor dicho, y eso es lo que explica Kuhn, que la teoría copernicana es la revolución científica que rompe el periodo de ciencia normal. El estudio, a ver, esto lo quería explicar con cierto detenimiento, ahora lo que viene es más rápido. Para mí, las partes de este seminario, que fueron las partes de mi tesis, son como una especie de hexaedro, de un cubo, que tiene 6 caras. Vieron que los arquitectos necesitamos ponerle materialidad a las cosas para entenderla. Y yo imaginaba que el hexaedro era un cubo, que mis capítulos eran son 6, cada uno es como una cara de este hexaedro, y ustedes van a ver que temporalmente cada capítulo se solapa con el anterior, pero vuelve atrás también. No es una historia que está una a continuación de la otra, no es secuencial, sino que muchas veces es el problema de la historicidad de la arquitectura visto desde otro ángulo, con otros libros, con otras teorías, con otros personajes. Por supuesto, los que me conocen saben que este triángulo tiene una razón de ser, saben que es la estructura kaniana de interpretación de Immanuel Kant, que es el tiempo, el espacio
y los problemas, por supuesto, que yo estoy tratando de dilucidar. En este trabajo, el tiempo es un lapso dado por dos publicaciones, concretamente, que son la The Grammar of Ornament, lo digo en inglés, nunca se tradujo en castellano, está acá a pocos metros, el original, y la historia de la arquitectura por el método comparado de Bannister Fletcher. 1856-1921, ese es como el periodo duro, podríamos decir, es el periodo central de mi análisis, pero vamos a ver que no es el único. Más de una vez me tengo que ir hasta la primera mitad del siglo XVIII para ver algunas cosas, y al final también termino poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En el tema del espacio, estamos en Europa. Es Europa occidental con mayor detenimiento en 3 países y en 3 ciudades, concretamente, que son Londres, París y Berlín. Esto tiene una justificación un poco más larga, pero básicamente, por lo menos créanme, que muchos autores o algunos autores señalan que es donde se instala la primera idea de progreso. Lo que entendemos modernamente como progreso empieza a darse en términos concretos como construcción intelectual y como idea aplicable en Londres, París y Berlín durante la segunda mitad del siglo XIX. También hay referencias a Italia y a España, vamos a ver, pero son más tangenciales. En los problemas es la hipótesis directamente, que tiene que ver con la construcción de lo que yo llamé el gran relato de la historia de la arquitectura. Hay un gran relato que es lo que ha construido nuestros programas. El programa completo de Historia 1, por lo menos el programa oficial, y buena parte del programa tradicional de Historia 2. Eso es el gran relato de la historia de la arquitectura. Y la hipótesis es esta, ¿no? Entre fines de la década de 1840 y comienzos de la década de 1920, se instituye y consolida la historia de la arquitectura como un nuevo campo del saber que había surgido tensionado entre las ciencias y las artes, o sea, ni una gracia, Mati, ni una ni otra, y con los nuevos conocimientos biológicos como base teórica. Esto para mí es fundamental. Si bien yo he lavado un poco la biologización de todo esto, quiero decir con mucha claridad que lo que genera a la historia de la arquitectura, en mi hipótesis, como un nuevo campo del saber, son los nuevos conocimientos que revoluciona las ciencias de la naturaleza, y en algún momento también se llaman biología, que también es una palabra nueva que se surge en este siglo. Estos son los instrumentos. Este es todo el instrumental, podemos decir, teórico. Y lo último que quiero decir sobre este punto es hablar del contexto, ¿no? El contexto, yo le puse un contexto magmático. El magma, vieron que es como un fluido ígneo de roca derretida que tiene partes más sólidas o más frías, que de vez en cuando explota y surge y sale alguna cosa nueva, y a veces son volcanes. A mí me pareció que era una analogía válida para hablar del contexto, en el sentido de que el magma es todo ese conocimiento que está circulando en distintas disciplinas que todavía no tienen nombre, no tienen borde, no tienen entidad, y cada tanto explota alguna y se parece a la arqueología, se parece a la historia, se parece a la geografía física. No es que no existiera la geografía, pero aparecen ramas de Estrabón, está la geografía, pero aparecen nuevas formas geográficas que no tenían que ver con lo que se estaba dando. Y ustedes se preguntarán quiénes son estos señores que están acá. Me pareció que una manera muy rápida de ilustrar esta idea de contexto magmático es mostrar 9 caritas, hay muchas más, de personajes como Johann Goethe, William Weil, Herbert Spencer, Robert Willis, George Stanley Faber, Louis Agassiz, James Ferguson, Arcis de Caumont y José Cabe de Nava. ¿Qué tienen en común estos 9 personajes? Bueno, que ninguno era arquitecto. Ustedes dicen, bueno, eso no es demasiado difícil encontrar. Hay mucha gente que no es arquitecto. Los 9 escribieron sobre el pasado de la arquitectura, no siendo arquitecto. Y eso es lo interesante. 2 filósofos como Johann Goethe y Herbert Spencer, científicos y naturalistas o filósofos naturales.
como William Wheel o un naturalista como Louis Agassiz, incluso varios teólogos. William Wheel era teólogo anglicano, igual que George Stanley Fabre o Robert Willis. Un arqueólogo, Arcis de Caumont, el padre de la arqueología francesa, un historiador de la literatura, como José Cabé de Nava, incluso alguien como uno de los personajes para mí más interesantes desde la generación, que fue James Ferguson, que no era nada, era comerciante de telas y escribió los textos más importantes, para mi gusto más interesantes, de su generación. Dicho esto, esta es la estructura del seminario. Voy a hablar de esta primera parte: conocimientos, invenciones y herramientas. Esperen que quiero tener mi machete acá porque si no... y la segunda parte, que es la del viernes que viene: obras, civilización y los otros. Así que dicho esto, conocimientos, invenciones y herramientas. Cada una de las secciones está dividida en 3 partes y las van a indicar ahí. La primera de conocimientos, que es la que vamos a terminar ahora hablar en la primera parte, es Imago Mundi, la imagen del mundo, en latín. Hay una nueva imagen del mundo. Este personaje que está acá es Robert Boyle, el que descubrió los efectos de la máquina de vacío. Es un cuadro que fue pintado 100 años después del hecho que está por Joseph Wright of Derby, un experimento con un pájaro en la máquina de vacío. Está en la National Gallery en Londres, y a mí me pareció muy emblemático de la aparición de un nuevo personaje. Todavía es prematuro llamarlo científico, no lo son. La palabra científico tiene acta de nacimiento en el idioma inglés. Nace el 24 de junio de 1833 y la creó, así como lo digo, me falta la hora, y la creó William Wheel, por una cuestión que ya le he contado varias veces, pero bueno, no viene mucho al caso. Pero créanme que tiene acta de nacimiento. Hasta ese momento, estos personajes eran filósofos naturales. Y van a ser los personajes fundamentales de esta historia, porque son muchos los que van a utilizar a la historia de la arquitectura como una herramienta a la arquitectura, saquemos la palabra historia, como una herramienta para indagar sobre el pasado de la humanidad. Y esto me parece es un concepto clave, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hacen experimentos, experimentan con cosas, y esto les genera una serie de discusiones, ¿no?, con respecto a lo que hacían los filósofos. En ese momento, filósofos naturales eran todos. ¿Quiénes eran estos personajes? Yo elegí a 2 en particular, que van a tener, por supuesto, una relación directa con el estudio no solo de la arquitectura, sino de toda la cultura decimonónica. Uno es Carl von Linneo, en castellano, que inventa el celebérrimo sistema de clasificación de la naturaleza. Esto va a ser fundamental porque Linneo demuestra que el mundo es susceptible de ser clasificado y por lo tanto entendido y por lo tanto sistematizado. El título es Sistema Natura, el sistema natural del tema de Linneo. Y vamos a ver cómo la arquitectura no se abstrae de esto, sino que es parte fundamental de este proceso de sistematización y de selección y por lo tanto de clasificación. El otro personaje es Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon. Publica 2 libros. Uno es La Histoire Naturelle, que es donde inventa la historia natural como concepto. Buffon, nada más ni nada menos, da la idea de... Me voy a sentar un poquito, no tengo demasiada información acá. Stephen Jay Gould decía que una de las mayores transformaciones del pensamiento humano, es decir, descubre que la historia es un principio rector para organizar el mundo natural. Y he aquí una verdadera revolución. Aparece el concepto de historia natural. Fíjense que las culturas francesas y anglosajonas no se llaman Museo de Ciencias Naturales, se llaman Museo de Historia Natural, Natural History, o Histoire Naturelle, como dicen en francés, ¿no? Y esto lo va a hacer en este libro por primera vez y más aún en
este libro, que el título es todavía mucho más sugestivo, que son Las épocas de la naturaleza, que es uno de los últimos libros que va a escribir poco antes de su muerte, donde directamente va a dar una idea que el tiempo es fundamental para estudiar la historia natural. Estamos hablando de una época donde el tiempo profundo de la Tierra era no más allá de 5.000 años antes de Cristo. Quiero que sepan que la Tierra, como vieja, tenía 5.000 y pico de años antes de Cristo. Ahora lo vamos a ver. O sea, decir que la Tierra era mucho más antigua era peligroso, complicado. Pero sí, igual hay un enorme esfuerzo por conciliar todos estos hallazgos con la Iglesia y con los dogmas teológicos, ¿no? La naturaleza, el mundo es susceptible de ser clasificado, es susceptible de ser temporalizado y nos falta la otra gran dimensión para entender, que es la territorialización de la naturaleza. Es susceptible de ser espacializada. Esa parte, en buena medida, le cabe a otro naturalista, un geógrafo en este caso, que fue Alexander von Humboldt. Von Humboldt es el padre de lo que se llama la geografía física, ¿no? La geografía que puede describir los eventos. Yo quiero marcar además lo que son estos dibujos. Son verdaderas infografías, ¿no? Porque vamos a ver dibujos que tienen a veces son asombrosamente modernos los dibujos. Esto es una montaña cualquiera, no será cualquiera, pero él lo que quiere mostrar es las determinadas plantas que van a determinada altura. Es lo que se muestra en esta letrita que no se ve nada ni falta que hace, ¿no? Plantas equinocciales, ¿no? Le da una idea cardinal, sobre todo en los Andes. Andaba siempre por Ecuador, por esa zona, Humboldt. Hace un corte, es como que le corta una rodaja a la montaña, que es esta parte que se está marcando acá, y la resolución de la imagen me permite hacer este tipo de cosas. Le pone en la altura, más gráfico imposible, le pone en la altura de donde está la montaña qué tipo de plantas hay. O sea, cada planta tiene su lugar y la tabla de al lado nos está indicando las cuestiones, la computadora nos está dando las cuestiones, los datos de humedad, de cantidad de soleamiento que recibe por día, el régimen de lluvias, la temperatura, y ata la subsistencia de cada ejemplar. Se puede ver todavía más, para incluso se puede leer de qué ejemplares están ahí. Una que se llama Passiflora tormentosa. Este tipo de cosas a nivel territorial. El mundo natural, además de tener clasificación y de tener tiempo, también tiene espacio. Ahora, y se empieza a descubrir, ¿no? Muchos otros naturalistas, esto es un grabado de William Darton, que nos juró que era un cuadro preciso a morir, con todos los conocimientos de su época. Yo no dejo de maravillarme la capacidad de síntesis que tienen para publicar el largo de los ríos y la altura de las montañas en una sola imagen, ¿no? Tiene como una belleza particular estos cuadros. Otra nota a pie de página: los libros eran muy caros en el siglo XIX y muchos de estos dibujos se vendían aparte. Por eso tienen estas divisiones, ¿ven? Se compraban como si fueran plegables, como un mapita así, y en carpetitas, y vos comprabas esto. Y te salía más barato que comprar todo el libro. Entonces, muchas de estas imágenes, había muchos grabadores, sobre todo en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que comercializaban este tipo de grabados, ¿no? Y el mundo se iba descubriendo con este tipo de cosas. El largo de los ríos no era muy preciso, porque, por ejemplo, acá en los ríos vemos al Nilo. Yo estoy tapando, ¿no? Acá voy a correrme un poquito. Vemos al río Nilo, inmediatamente al río Nilo. Vamos a ponerlo de nuevo. Esto lo hago siempre cuando doy clases y lo sigo haciendo acá. Me correrme de botón. Al río Nilo, inmediatamente al lado de un río que se llama La Plata y tiene prácticamente el mismo largo.
Y después cuando vamos a las referencias encontramos este río La Plata, que está en un país llamado Brasil. Y todavía tenemos uno más lindo, que es un río Orinoco, que está en un país llamado Caracas. No eran muy... O sea, y juraba que eran precisos, pero evidentemente no lo eran tanto. Segunda parte, modelos naturales, entra la arquitectura. Empezar con el cuadro de Laugier prácticamente es un lugar común. Una cantidad de libros de teoría y de historia de la arquitectura que empiezan con este cuadro, con el ensayo sobre la arquitectura de Marc-Antoine Laugier de 1755. Algunos lo acusan a Laugier de haber hecho esta interpretación completamente antojadiza. Yo simplemente quiero marcar, primero, que Laugier era un cura jesuita, no era arquitecto. Muchos de los personajes que estamos acá, vamos a ver, no eran arquitectos y no saben dibujar. Llamaban a otros personajes que lo dibujen, artistas plásticos, por ejemplo. Y hace una alegoría de la arquitectura, mostrando la cabaña. Dicen que esta era la idea de su cabaña primitiva, y le hace esta forma como semejante a un templo griego, con este querubín. Siempre la presencia de alguna potestad celestial está presente, cosa de terminar de anclar este tipo de nuevas cosas a lo divino, ¿no? Que no piensen que no estamos creyendo en una voluntad superior. Esta es la alegoría de la arquitectura que está mostrando esto, y está mostrando como que este es el origen de todo. Anthony Bidler da una interpretación diferente, dice que en realidad esto es una alegoría, y lo que está tratando de hacer Laugier con esto es simplemente marcar un origen, porque al marcar un origen, y esto es importante, para la arquitectura, marcar un comienzo, un punto cero, es importante para establecer su desarrollo, tan elemental como eso. Y lo que querían decir Laugier con esto no era meterse en si este era el origen de la cabaña primitiva o no, y en ese tipo de devaneo, sino establecer el origen de un lapso temporal que a él le iba a permitir desarrollar una serie de disquisiciones posteriores. Está sentada la arquitectura sobre una serie de capiteles, etcétera, etcétera. Un amigo y discípulo de Laugier, no menos famoso, es Johann Goethe, el padre de las letras alemanas. Goethe era un personaje muy impresionante porque en su época era tan conocido como por su faz artística, científica, como por su faz literaria. Y Goethe va a escribir un tratado directamente sobre las iglesias góticas alemanas, y va a explicar al gótico alemán como una relación natural. Y va a decir, así como en la naturaleza hay partes pequeñas que integran un todo, una catedral gótica claramente es un objeto que imita a la naturaleza, porque hay un gran volumen, pero si uno se acerca va a ver infinitas partes pequeñas que están haciendo la idea de una catedral, como un árbol está integrado por partes diminutas con hojas, ramas, troncos, flores, etcétera, etcétera, etcétera. Goethe va a asumir o va a continuar esta idea de Laugier de la continuidad. Y ya para principios del siglo XIX, el pasado de la arquitectura empieza a ser un instrumento útil. Empieza a ser útil, no estamos haciendo historia de la arquitectura, pero estudiar el pasado de la arquitectura empieza a servir para otras cosas. Se empieza como a diversificar. John Stanley Faber, un teólogo anglicano, hace en el frontispicio de este libro que se llama, el título es bastante, Los orígenes de la pagana idolatría, y él dice que en realidad, estudiando los templos paganos, uno puede entender los troncos comunes y la diversificación de las religiones. Miren la transposición que hace. Él era un teólogo y ni le interesaba hablar de historia de la arquitectura para nada. Y dice, en realidad los templos paganos responden a 4 tipos primigenios, que son la caverna, la montaña, el bosque y el huevo místico. 4. Todo, para pensarlo. Y él dice, o sus combinaciones, porque salía hecha la ley, hecha la trampa. Por ejemplo, no hay mucho que pensar, una pirámide
es la montaña original, la montaña sagrada, el arca, donde queda el monte Ararat, donde queda el arca de Noé, todo queda por ahí. Dice, un templo egipcio, muy fácil, es combinación de dos tipos primigenios, el bosque, la sala hipóstila, y la caverna, el Sancta Sanctorum que está atrás. Dice, el huevo místico, que es lo que simboliza la resurrección, todas las estructuras cupulares responden al huevo místico. El panteón de Roma. Y se acabó el problema. Dice, ¿eso por qué? Dice, si yo demuestro esto, quiere decir que las religiones paganas no son tan variadas como nos han contado, sino que responden a 3 o 4 modelos originales. Miren, nadie pensaba que la historia de la arquitectura podía servir para esto, pero sirvió para esto. Ferguson, que era un ingeniero en realidad y un arqueólogo, va a demostrar que la clasificación liniana también era susceptible de ser aplicada a la arquitectura. Y va a hacer una serie de trabajos y va a desmontar inclusive, columnas impostadas, cornisas, frisos, acá lo tienen en planta, para generar, como si fueran las plantas de Linneo, las variaciones de un mismo modelo, o si quieren, nadie había hablado todavía. Sí, Quatremer estaba hablando de tipo, justamente para la misma época, Quatremer, pero bueno, está mostrando que la arquitectura puede ser utilizada con este instrumental. Incluso hay algunos autores que dicen que es el primer texto arquitectónico en lengua castellana, que escribe Ferguson. Ferguson se mete en la gran polémica de la arquitectura del siglo XIX. ¿De dónde viene el arco apuntado? Y ustedes dirán, wow, no es para rasgarme las vestiduras. Fundamental en el siglo XIX, porque el origen del arco apuntado estaba directamente vinculado a la identidad de los pueblos del norte de Europa. Y para ellos saber que el arco apuntado no tenía un origen pagano, se lo inventaban, por supuesto, era fundamental. Y les quedaba realmente muy incómodo pensar que el arco apuntado podía, y parece claramente lo es, tener un origen islámico, el arco apuntado. Y era realmente molesto que el infiel, la palabra infiel se utiliza en el siglo XIX, no estoy hablando de la Edad Media, se está hablando en el siglo XIX con ese tema. Y entonces entran una serie de discusiones y peleas. Y dicen algunos autores que la historia arquitectónica de la Catedral de Canterbury es el primer libro de su tipo escrito en lengua inglesa en el año 1845. Nota a pie de página. Vamos a hacer una disquisición entre lo que es la historia de la arquitectura y una historia arquitectónica. Joseph Crook, un historiador inglés, dice que es lo mismo decir que hablamos de la historia económica de la Argentina, un tema lindísimo para tratar, o la historia de la economía. Creo que ahí se nota bien, claro. Si una cosa es que hacemos un estudio que se llama historia de la economía, o adjetivamos el objeto de estudio con un enfoque económico. Adjetivamos un objeto de estudio con un enfoque arquitectónico. En las traducciones al español esta división no existe. Lamentablemente, todo se traduce como historia de la arquitectura de la Catedral de Canterbury, no historia arquitectónica. Pero bueno, Pancho dice que existe, yo creo que sí, que tiene razón, que existe esa sutileza, pero también tengo que reconocer que esa sutileza no siempre aparece en las traducciones. Y finalmente aparece un arquitecto, Joseph Michael Gandy, que va a decir que en realidad todo lo que hace la arquitectura está planteado en términos de la naturaleza. Y hace este cuadro, que se llama, yo en homenaje a este cuadro le puse este título, Modelos Naturales, porque dice que todo está acá. Fíjense, si vemos en este pedacito, no se llega a ver muy bien, pero hay una familia, que hay una mujer con un nene en brazos y un hombre, y lo que hace Gandy quiere imitar, ver en la naturaleza estas estructuras que parecen obeliscos, o esto que parecen fustes de columna, esto es un arco, que parece acá paredes, dice, todo en realidad, dice directamente, la arquitectura tiene su boceto, su bosquejo en la naturaleza. El borrador de diseño de la arquitectura, las primeras formas, están en la naturaleza. Esto le hace crear
este dibujo, que es el más famoso de Gandhi, muy criticado porque pensaban que Gandhi estaba haciendo una propuesta de diseño. Nada más alejado, aparte lo dijo Gandhi, él quiere hacer una alegoría de una serie de estilos arquitectónicos que aparecen en este cuadro. Gandhi sí era arquitecto y sí era un gran dibujante, y esto cambia un poco el discurso. Y en una base babilónica con un primer piso egipcio, otro romano o clásico, un anteúltimo renacentista y un remate gótico. Ustedes dirán, medio monstruoso el edificio. Sin embargo, él lo que estaba poniendo acá era nada más ni nada menos que la temporalidad. La variable del tiempo, de la base hasta el remate, estaba siendo mostrada, les diría que casi por primera vez. Y no en un texto, sino en un dibujo. Es decir, hay una secuencia. Podemos entender el pasado de la arquitectura a través de una secuencia. Y la secuencia está conectada. Hay un vínculo. Esto va a ser fundamental porque muchos autores van a terminar desarrollando esta idea como la idea teórica más importante. Por lo tanto, el último punto de esta primera parte va a ser las metáforas, ¿no? ¿Qué metáforas? Dos básicamente. La metáfora del árbol y la metáfora del río. Darwin, contrario a lo que todos pensábamos, no escribió el árbol de la evolución, salvo por este dibujito. Este dibujito es fundamental para entender la idea de evolución. Porque lo que está mostrando, primero que no estaba seguro. Punto número 1. Pone I think. No estaba seguro. Lo creo, ponele, dice Darwin. Segundo, dice, bueno, acá tenemos un ejemplar 1 que empieza del origen y acá tenemos 4 líneas que puede ir. A, B, C y D. Ramas que se están abriendo. La D, la B y la C más o menos funcionaron. Tenemos un problema con la A. Se fue para el costado. No solo no fue para arriba, sino que se fue para abajo. Darwin estaba diciendo que la evolución de ninguna manera es perfección, de ninguna manera es desarrollo o mejoramiento, que es el gran problema de la interpretación de la teoría de la evolución, para nosotros y para los teóricos del siglo XIX. Asimilar el concepto de evolución con el concepto de perfección. Y no solo para los arquitectos o para los intelectuales en general, sino para los propios ecólogos y biólogos discípulos de Darwin. Fueron los que entendieron esto, que la evolución era... Y esto es todo un tema, porque si asumimos esto, el ser humano, la humanidad, como última escala de evolución, está en la cima de la evolución y nada puede ser superior a un ser humano, que de paso voy a tirar un poquito de detalles, sobre todo a una persona, sobre todo si es blanca, europea y cultivada en alguna de estas ciudades, ¿no? Porque no todos éramos iguales en este sentido. Esto es importantísimo entender qué decía Darwin con esta analogía. Y en la otra gran analogía, que no es tan antigua, es la de la historia como un río. Darwin está hablando, siempre está el tiempo metido, siempre está la temporalidad. Arsène Gaumont nos hizo el favor de hacer incluso una analogía, una metáfora de un río, perdón. Esto parecía un árbol, pero no, es un río. Esto es una naciente, lo que pasa va para abajo el río. Acá tenemos los afluentes que se van sumando y van generando. ¿Él para qué quería estudiar el pasado de la arquitectura? Porque era arqueólogo y quería saber cómo estaban dadas las cuestiones. No le interesaba ni el proyecto ni la historia. Él quería saber qué había venido primero y qué había venido después. Si hacemos un zoom sobre esto, vamos a ver que acá tenemos el periodo ojival, acá tenemos el periodo que él llama moderno, acá tenemos un periodo romano, más allá estaba el griego, el greco-romano, y cositas que se van metiendo, afluentes. Acá tenemos, dice, ustedes no lo llegan a ver, pero yo sí, acá tenemos al emperador Carlomagno como un hito, y tenemos el estilo marroquí, después el estilo bizantino, acá tenemos el estilo bizantino, y acá creo que dice el renacimiento, la Renaissance, se mete por ahí. Y todo eso va confluyendo en el gran río, en el gran mainstream de la arquitectura histórica.
Y va a dar un paso más todavía, Arcis de Comón. La va a territorializar y la va a nomenclar. Él era normando y va a generar una serie de códigos para entenderlo en esta, creo que le hice un zoom, sí le hice un zoom. Fíjense qué fácil que lo entiende. La parte de arriba, acá va a poner modillones, balaustradas, parapetos de la arquitectura religiosa gótica. ¿Cómo las va a ordenar? En términos temporales, en términos secuenciales. ¿Qué vino primero y qué vino después? Y después va a generar un código para entender estilo ojival. La palabra gótico se va a utilizar recién a finales del siglo XIX porque gótico era peyorativo. Era de los godos, y de los godos era bárbaro, era un arte tosco que lo había generado, creo que Vasari había nombrado al estilo gótico porque era un arte bárbaro con respecto al arte renacentista. Y los ingleses y los franceses van a utilizar ojival en vez de gótico hasta que se instala finalmente la palabra gótica. Primitivo, secundario, terciario, etcétera, etcétera. Bueno, y con los triángulos, los círculos, lo va como a mostrar en el territorio. Pero lo importante es que es un arqueólogo, de hecho es el padre de la arqueología en Francia, Arcis de Comón, que va a utilizar a la arquitectura como la utilizó Stanley Faber como recurso para entender su disciplina. Y la historia de la arquitectura finalmente se cuela en el gran relato. Finalmente, cuando hay que entender no el pasado de la arquitectura, sino todo el pasado de la arquitectura, aparece la historia de la arquitectura. Un señor que se llamaba Friedrich Strass, un austríaco, en 1803 publica un libro, que lo voy a leer en castellano, un mapa, que se llama La corriente de los tiempos, o representación pictórica del mundo desde los tiempos más antiguos hasta el siglo XVIII. Complejísimo. ¿Qué hace Strass? Hace una cuenca hídrica para demostrar. Y fíjense que en esta cuenca hídrica el tamaño de los ríos hablan de la superficie territorial, está directamente proporcional al territorio que ocuparon, por supuesto, en Europa, Asia y África, ¿no? Y después todos los ríos que se van saliendo de estos ríos principales, por ejemplo el Imperio Romano, es esto, todos los reinos que van bajando y van desarrollándose ahí. Zoom, para ver un poco de qué está hablando, la República Romana, no se llegan a ver el Imperio Romano, de dónde venía, y si miramos de costado, en la versión francesa que le hace Eugène Pic, el Tableau d'Histoire universal, de 1858, y subrayo 1858, anteanoche, aparece, para darle encarnadura a esta complejidad, una parte de la historia de la arquitectura. Aparece tal vez una mítica Torre de Babel, una de las pirámides con la Esfinge, o el templo de Abu Simbel, un relieve mesopotámico. Y ustedes dirán, ¿y hay un origen? ¿Por qué hay un origen de todo esto? El origen es muy preciso y está marcado acá, y es el año 4983 a.C. Es el cumpleaños, no se sabe si Adán o de Eva, pero la historia tiene un punto de nacimiento preciso ya saben que pueden cumplir el cumpleaños de Adán y Eva. Estamos en 1858. Un año después, Darwin publica El origen de las especies. Corte. Hacemos un corte y vamos después a la otra parte. Ahora sí, invenciones. La otra parte teníamos la imagen del mundo, Imago Mundi, los modelos y las metáforas. Ahora, en el segundo capítulo, en el tercer en realidad, porque para el de la tesis, este es el segundo, pero la tesis es el tercero, tenemos tres partes que son las invenciones que tienen que ver con el tiempo,
que se va, el tempus fugit, el tiempo fugitivo, decía Virgilio, el arte y la ciencia, nada más ni nada menos. O sea, 3 conceptos que se quieren reinventar en este momento. Para esto vamos a ir ahí tenemos el tempus fugit, y empezamos con Owen Jones, The Grammar of Ornament. Debo decir algo de este libro, es un libro que debe ser más o menos un poco menos de la mitad de esta mesa, abierto, del tamaño. Es un libro que muy pocas veces se reeditó en su época por el tamaño y lo que costaba, y bajo 7 llaves el original está acá, en esta facultad, así que docentes investigadores se puede ver, y les digo que es una experiencia religiosa abrir ese libro, se tiene que llevar guante de látex, obviamente. Pero bueno, ¿quién era Owen Jones? Era un arquitecto que la corona designó para reconstruir el Crystal Palace en Sydenham. Todos conocemos la historia del Crystal Palace, la exposición de 1851, el edificio que muchos autores marcan como un hito de el comienzo de la arquitectura moderna. Mucho menos conocido es qué pasó después de 1851, porque una vez que el Crystal Palace estaba en Hyde Park, en el centro de Londres, y lo desmontan, era la idea, a un parque que se llama Sydenham, en el sur de Londres, y lo montan como una especie de parque de diversiones permanente, como una especie de, podemos decir, de enciclopedia gigante. Le encargan a Owen Jones y a Matthew Digby Wyatt, otro arquitecto que trabajaba con Jones, reconstruir el Crystal Palace y hacer una serie de espacios sobre la arquitectura del pasado. En el interín, o un poquitito de tiempo después, Owen Jones, porque esto sucede en 1854, y 2 años después, Owen Jones escribe este libro y publica este libro, estaba escribiendo antes, se llama La gramática del ornamento, con todas estas bellas ilustraciones que estamos viendo acá. Jones es importante porque es uno de los primeros libros donde esta idea de una arquitectura entendida como una secuencia de estilos, que puede ser el origen de una historia de la arquitectura propiamente dicha, y vamos a volver sobre este tema, lo menciono por primera vez, pero va a ser un tema recurrente del seminario, aparece por primera vez. ¿Qué va a decir Jones sobre esto? Va a decir, la arquitectura es la expresión material de las necesidades, las facultades, los sentimientos de la época que se crea. El estilo en arquitectura es la forma peculiar que toma esa expresión, bajo la influencia del clima, de los materiales disponibles. Y esto es importante, el final. Los principios que descubrimos en las obras del pasado nos pertenecen. Los principios nos pertenecen, no así los resultados. Obviamente, la mirada utilitaria que está haciendo Jones al pasado de la arquitectura es para cambiar la constante copia de las arquitecturas del pasado que estaban haciendo las arquitecturas de su época. Y Jones además va a hacer una especie de nomología, 37 propuestas teóricas de cómo debe entenderse la ornamentación de la arquitectura. Y hay que entender esto, estilo es igual a arquitectura, y el elemento que determina un estilo es la ornamentación, con lo cual la idea de entender científicamente la ornamentación, estamos hablando de 1856, todavía no vino Adolf Loos gracias a Dios, en este mundo, entonces, ni en la modernidad, con lo cual, este razonamiento hay que comprenderlo y hay que valorarlo. El estilo es igual a la arquitectura, es estilo. ¿Y qué define la característica de un estilo básicamente para esta época? Los ornamentos que tiene o los que no tiene, si ustedes quieren. Owen Jones. Las modificaciones y desarrollos que han tenido lugar de un estilo a otro
han sido causados por un repentino desprendimiento de alguna idea fija que libera el pensamiento por un tiempo hasta que la nueva idea, como la antigua, se fijó de nuevo para dar lugar, a su vez, a nuevas invenciones. Esta invención que hace Jones del pasado, lo que nos está diciendo directamente es proponer una explicación de cómo se han desarrollado los estilos en la historia, es decir, cómo se ha dado la secuencia y, si ustedes quieren, cómo ha evolucionado en el término que lo entienda Jones. En el interín hace la exposición que le decía en el Crystal Palace. Esta ya la imagen, el grabado de cuando ya está en Sydenham. Iba a ser una serie de patios adentro en el ala norte. Para más datos, ¿qué patios estos? Y fíjense los títulos: un patio egipcio, uno griego, uno romano, uno bizantino, uno islámico, uno medieval, y uno renacentista y uno italiano, que es como una categoría así que no se sabe dónde ponerlo. Un italiano. Y hace un noveno patio, que en realidad no lo es, que nos termina de complicar la historia, que es un palacio de Nínive. ¿A alguno le suena parecido estos elementos? ¿Algún profesor de Historia 1 de esta facultad le suena parecida estas bolillas, estas unidades? Y ustedes dicen, sí, pero dichas así, no están muy ordenadas en secuencia. Sin embargo, en el espacio, Owen Jones sí las ordenó en secuencia, esperen que, ahí está, vamos de nuevo, sí las ordenó y sí las puso en secuencia, y no solo las puso en secuencia, sino que organizó un recorrido espacial. Por la historia de la arquitectura, literalmente se podía transitar. Y de lo egipcio pasábamos a lo griego, y de lo griego a lo romano, de lo romano aparecía, en la Edad Media aparecía el Islam, casi simultáneamente Bizancio, después el Renacimiento y después el italiano, porque la historia de la arquitectura en el siglo XIX terminaba en el Renacimiento, porque todo lo que se dio desde el siglo, como mucho, de finales del siglo XVI hasta el siglo XIX era una mera copia. Hablar de manierismo, vamos a ver que algún personaje dijo que lo peor que le pudo haber pasado a la arquitectura del pasado fue un personaje que se llamó Miguel Ángel, para que tengan una idea de cuál era el grado de virulencia de lo que estamos hablando, ¿no? Eso del manierismo y todas esas cosas, Capilla Sixtina y todas esas pavadas que hizo Miguel Ángel, fue lo peor que le pudo haber pasado a la historia de la arquitectura. Barroco, ni hablar. Los alemanes abominaban de todo ese tipo de cosas. Y a la cabeza del horror estaban los churriguerescos y los platerescos españoles, dicho con estas palabras. Lo que nos complica la idea de la secuencia es el Palacio de Nínive, pero porque está en un costadito, el Palacio de Nínive no estaba organizado en secuencia y no es un patio. Los demás eran patios, se podía caminar, entrar y salir. Este le llaman palace, es un palacio. Lo hace Ferguson, nuestro ya conocido personaje, y no lo hace solo, lo hace con Austin Henry Layard, que era el arqueólogo que había descubierto Nínive y lo estaba excavando en ese momento. Lo hace con la anuencia, es decir, con la aprobación de Layard, este palacio. Y Layard dice, está muy bien. Y gracias a que contamos a la creatividad del señor Ferguson, podemos tener este palacio de Nínive, que es por supuesto un popurrí de cosas que trae. Estos personajes que se llaman Lamassu son efectivamente asirios, jamás son guardianes de puertas y de templos, no de palacios, o sea, muy difícilmente hubieran estado ahí en los palacios asirios. Estas son columnas persas y qué sé yo, tiene como una serie de cosas, y por supuesto todo hecho con un grado de arquitectura decimonónica. Por supuesto, lo que está haciendo es un palacete del siglo XIX con el ropaje supuestamente asirio. Esto no es una pavada o una anécdota, porque estas cosas se instalan como ciertas.
este filósofo que mostré al principio, Herbert Spencer, va a visitar algunos años después y va a escribir un tratado de historia de la arquitectura basándose en esto, y va a hacer toda una explicación de dónde estaban los asirios en el lugar de la historia de la arquitectura, basándose en una reconstrucción muy rayana a lo disparatado, que no tenía absolutamente ninguna relación con la realidad, porque simplemente lo que había descubierto Layard en Nínive no sobrepasaba el nivel de los cimientos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar todo esto? Tuve la suerte de encontrar el plano original de esto de la exposición, y me quedé mucho más tranquilo cuando vi que en el plano original el patio de Nínive sí estaba en el lugar correcto, que sí tenía que estar para respetar la secuencia cronológica. Es decir, que mi hipótesis de que esto estaba puesto como una secuencia de recorrido temporal, y en algún momento con Ferguson, que quiso hacer el palacio, se lo encomendaron y lo corrieron del lugar. Ejemplares paradigmáticos, porque Layard recurre a Ferguson y a los dibujantes para que haga este tipo de cosas, y hace una supuesta reconstrucción del Salón de Jerjes de un edificio que, ya les digo, no había más de 2 hiladas de ladrillo. ¿Cómo terminaron? Con planta baja, primer piso, locha, columnas y qué sé yo, no se sabe. Pero lo importante es que el pasado de la humanidad requiere una invención. En ese momento se está inventando las obras, y se está inventando cómo tenemos que estudiar esas obras y por qué las tenemos que inventar, sea ficticio o no. Y esto es muy interesante porque esta trilogía entre arqueólogo, que supuestamente es experto del tema, arquitecto o personaje que lo interpreta y hace un edificio ad hoc, y la exposición donde se muestra, esta trilogía la vamos a volver a ver una década después, nada más ni nada menos que en la Exposición Universal de París de 1889. Arte. Ferguson, personaje interesantísimo, va a proponer una nueva clasificación para todo el conjunto de las artes. Y ustedes van a ver que, bueno, esto no dice mucho, pero él dice que hay básicamente artes técnicas, artes estéticas y una combinación de ambas. Acá tienen las artes técnicas, podemos nombrar desde la hilandería hasta las herramientas, o la caza, o la pesca, o la horticultura, son arte. Fíjense que el concepto de actividad humana está asimilado al concepto de arte. No arte como producto final artístico, sino como obra, como acción. El arte de hacer tal cosa, es lo que propone Ferguson. Lo que nosotros sí ya nos suena más parecido a lo que entendemos por arte es lo que él llama las artes estéticas, ¿no? Que él las define entre las artes útiles y las artes, o las finas artes, ¿no? The fine arts. Y ahí aparecen, qué sé yo, la conformación, la pintura, el color, incluso aparecen como artes, finas artes, la perfumería, la gastronomía o la música, para que tengan una idea. Por supuesto que la arquitectura nunca cabe bien en ningún lado, entonces yo creo que le tuvo que inventar una categoría nueva, y esto es un signo de toda época, y poner en una mezcla de artes técnicas, artes estéticas y finas artes. Artes finas. Y acá aparece la arquitectura, y la separa de lo que él llama la construcción. Y va a hacer todavía una explicación mucho más precisa todavía, y la va a poner, va a decir, existe la construcción es un arte aplicada, pero no es un arte estética. La arquitectura, que puede ser civil, municipal, por supuesto, hay muchas más, ¿no? Yo estoy hablando de lo que nos importa. La arquitectura puede ser civil, municipal o religiosa. Eso sí es un arte estética. Y él dice, es la diferencia entre la cocina y la gastronomía. Dice Ferguson, ¿ustedes quieren ver la diferencia entre construcción y arquitectura? Bueno, una cosa es que te tiren un bife
a la plancha y otra cosa que te cocine un lomo a la Wellington, para utilizar en el supuesto caso que les guste el lomo a la Wellington. Esto no es muy conocido, o no es muy conocido como planteo teórico. Lo que sí es más conocido es a dónde terminó este planteo de Ferguson, porque el que lo tomó fue nada más ni nada menos que este personaje, John Ruskin, y hasta ahora sí estamos hablando de uno de los más importantes teóricos de la arquitectura del siglo XIX. Ruskin explícitamente lo cita a Ferguson en este libro, que no son las 7 lámparas de la arquitectura, que es el libro más famoso de Ruskin, sino las piedras de Venecia, y va a utilizar esta idea de la antropización de las artes y la va a aplicar directamente a la arquitectura. Y le va a dar como una vuelta de rosca, va a bajar la línea y va a decir, sin ningún tipo de problema, Ruskin, que un edificio, ¿qué tiene que hacer? Que actúe bien y haga las cosas para las que fue concebido de la mejor manera. Es decir, ¿qué vínculo tiene con la ciudad? Que actúe bien. Para eso está en un escenario el edificio. Después va a decir que hable bien y diga las cosas que debía decir con las mejores palabras. El lenguaje de la arquitectura y todo lo que ello implica. Y finalmente Ruskin, citándolo al señor Ferguson, va a decir que otra de las características fundamentales de un edificio es que se vea bien y nos agrade con su presencia lo que tenga que hacer o decir. Es decir, finalmente, la estética de un edificio. Y si ustedes quieren, de ahí podemos sacar, cuando dice lo que tenga que hacer o decir, si ustedes quieren extrapolar la idea de carácter, también la podemos extrapolar tranquilamente de ahí. Es decir, como si fuera una persona que se vea bien, que hable bien y que aparezca con buena presencia. Ruskin, llegado a este punto, vamos a ir a la última parte de este pedacito, que es la redefinición de la ciencia, que va a tener una influencia directa en la construcción de la historia de la arquitectura, porque pertenece al mismo estado magmático. Y acá tenemos que tomar un poco de aire y volver unos pasos para atrás y entender que el mundo científico estaba completamente revolucionado y aparecían nuevas ideas científicas que se iban a cambiar, que se iban a modificar, y conceptos que se tomaban como seriamente científicos, 10 años después son pseudocientíficos y 20 años después un redomado disparate. Eso es lo que hacía, por ejemplo. Es muy impresionante que la idea aristotélica de los 4 elementos, ustedes saben que Aristóteles había dividido el entendimiento de la realidad o del cosmos en un mundo sublunar y un mundo supralunar. El mundo sublunar somos nosotros, estamos debajo de la luna, muy simple, me encanta la idea de pensar que la Tierra es un objeto que está debajo de la luna, no definirnos por lo terrestre, sino por la luna. Y ahí tenemos 4 elementos que están en constante cambio, decía Aristóteles: el fuego, el agua, la tierra y el aire. Estos elementos se modifican, cambian, mutan y qué sé yo, y dan todo lo que conocemos como el mundo sublunar. El mundo supralunar, el que está por arriba de la luna, es el mundo de lo celeste. Ahí hay un 5.º elemento, que es como la película, el 5.º elemento, que es el éter. ¿Qué es el éter? No se sabe, pero lo único que sabemos del éter es que su característica es un elemento inmutable. A diferencia de los otros 4 elementos, no se modifica. Y por lo tanto, Ferguson era religioso y dice, esto es posible que sea territorio, si no es inmutable, no se modifica, esto ya es territorio de la divinidad. Por eso explica que cuando aparece una división, y Ferguson no estaba seguro, aparecen signos de interrogación por todos lados, no estaba seguro de que esto era así, dice que hay una ciencia que se llama heterología, que es el estudio del éter. Varios médicos estaban estudiando en esa época que este 5.º elemento modificaba las capacidades cognitivas y cerebrales de las personas, y mover los flujos del éter, no, por eso aparece ahí, era lo que te permitía que, y esto es
importantísimo que una cultura sea más elevada que otra, porque tenía determinados desarrollos cerebrales. Y por supuesto aparecen estos dibujos muy, muy divertidos donde ustedes pueden ver que hay una zona dedicada a la veneración, otra a la benevolencia, otro a ser reflexivo, otro a lo sublime, a la conciencia, a lo vital, y a qué sé yo, si vos te pegaban un ladrillazo en una de estas zonas, tenías mucho menos probabilidades de desarrollar. Y por supuesto, había culturas enteras que no habían desarrollado este tipo de sectores, ¿no? La heterología. Y además, fíjense que toda la clasificación que hace Ferguson, estamos hablando en un libro que se llama Principios del Arte. No quiero dejarme olvidar, no quiero olvidar de decir que estamos hablando una indagación dentro de los verdaderos principios de las bellas artes. Para más datos, no quiero dejar de aclarar. Fíjense dónde pone a la madre de todas las formas de conocimiento, a la astronomía. Ferguson dice, porque la astronomía es la madre de los planetas que conocemos y que estamos por conocer. Me pareció una frase de ciencia ficción cuando lo leí y digo, ¿a qué se refiere Ferguson con esto, de lo que estaban por conocer? Claro, porque él escribe esto en 1849, 3 años después, un señor que se llamaba Urbain Le Verrier, con otros más, descubren el planeta Neptuno, nada más ni nada menos, en 1846. El planeta Neptuno les explicó cómo funcionaba todo el sistema solar y después vendrá Plutón, que después cayó en desgracia y no fue considerado más planeta, pero inclusive en el siglo XX. Urbain Le Verrier estuvo tan convencido de que había descubierto la clave de la gravitación del sistema solar que incluso supuso un planeta desconocido que estaba entre Mercurio y el Sol, que era el que modificaba las órbitas. Obviamente que la pifió, pero lo interesante es que ahí estaba el planeta, por supuesto le puso Vulcano, nada nuevo bajo el Sol, ya saben, ¿no? Long live and prosper, ¿no? ¿No lo tienen? Bueno, qué jóvenes que son todos, que nunca vieron Star Trek. Había un planeta, Vulcano, que estaba puesto ahí, que por supuesto fue el hazmerreír de todo el mundo porque el planeta nunca se encontró. Dicho así, lo importante es que la ciencia estaba dividida, fíjense, y el arte, fíjense, espacio y tiempo. A cada cosa le correspondía una dimensión espacial, y esto es epistemológicamente interesante, y una dimensión temporal, aunque no todas, como la parte temporal de la heterología, tenía claro, o sea, sabemos dónde podía estar, en la química, en la estereografía, que es otra cosa rarísima que nunca nadie supo qué era, y la geografía misma. El final de este cuento es que, condensando todo esto, y volvemos por un segundo a la exposición de 1854, en Sydenham vimos el ala norte. En el ala sur, así como de un lado estaba la arquitectura, en el ala norte estaba la arquitectura, en el ala sur había un espacio recorrible parecido, pero de las culturas humanas. Y todo lo que podemos ver eran distintos sectores o, no sé, góndolas de distintos continentes. No estaban las personas, esto lo van a hacer los franceses un tiempo después, pierdan cuidado con los zoológicos humanos, pero estos son, por ahora, los ingleses han tenido la idea de reproducir esculturas con, esto está muy, pero son esculturas, en este caso, de zulúes, pónganle que está así, pero fíjense que la dimensión del pasado de la arquitectura con el nivel de desarrollo cultural de los pueblos están conviviendo en el mismo espacio. La última parte es tal vez la más arquitectónica de todas, y quiero terminar con esto, por lo menos en el día de hoy, para volver sobre el tema de las herramientas. Yo elegí 3 herramientas que son coleccionar, es decir, clasificar. Cuando uno colecciona, clasifica. Dibujar, es decir, medir. Cuando uno dibuja, mide. Y
comparar. ¿Y para qué uno compara? Para elegir. Cuando uno compara, elige. Estos tres dispositivos están operando simultáneamente sobre las ciencias naturales y sobre la constitución de una nueva ciencia que se llama Historia de la Arquitectura. Para lo cual tenemos que volver por unos segundos a Linneo. Linneo funda una idea de interpretar, no solo va a entender el mundo desde el punto de vista de la clasificación, la doble taxonomía famosa de Linneo, sino que va a generar esta idea de orden. Todos los caminos, en este caso, conducen a Londres, porque a partir de la muerte de Linneo, la idea de fundar instituciones de estudio de la naturaleza se van a llamar sociedades linneanas. Y las sociedades linneanas van a ser como el adjetivo de las sociedades del estudio de la naturaleza. ¿Y cuáles van a ser las sociedades del estudio del pasado? Las sociedades de anticuarios. Estas son el par dialéctico, los linneanos y los anticuaristas. Es interesante observar que muchos personajes están en las dos, o fundan las dos. El límite sigue siendo borroso entre la naturaleza y el pasado de la arquitectura o el pasado del arte. Uno de ellos, por ejemplo, ya lo vimos, fue Arcis de Caumont, el arqueólogo, fundó la Sociedad de Anticuarios de Normandía y un año después, la Sociedad Linneana de Normandía. El mismo personaje. Londres compra toda la colección de Linneo, se lo compra a la viuda de Linneo, y esta es la colección que está en la Sociedad Linneana de Londres, que va a dar, es la más antigua y una de las pocas que sobreviven, que es la única, la que tiene el herbario y el inventario original de Linneo, está en Londres, y va a ser una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial. Para que tengan una idea, en la Sociedad Linneana de Londres, Darwin presentó la teoría de la selección natural por primera vez. O sea, no era cualquier lugar. El pasado se va a empezar a coleccionar y por lo tanto a clasificar de la misma manera. Rápidamente tenemos que ir a la madre del anticuarismo en Europa, que no está ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, sino en el lugar donde las antigüedades estaban a la orden del día, que por supuesto es Italia. El verdadero anticuarista, el primer anticuarista, o uno de los más representativos anticuaristas, es decir, esta actitud a coleccionar objetos del pasado. Esto, para decirlo muy groseramente, esto en la teoría anticuaria va a ser Giovan Battista Piranesi. En el caso de Piranesi, esta actitud tenía un motivo fundamental, que era reivindicar la cultura del pasado de Roma. Él convivía, inventa esta maravillosa e imposible, utópica, reconstrucción de la vía. Esperen que apreté un botón que no debería estar acá. A ver, bueno, esperen que me equivoqué. Bueno, es la vía Apia. Siempre hay pequeños errores, que está bien. Está al revés, ahora va a aparecer. Es una vía imaginaria de la vía Apia, donde ustedes fíjense el tamaño. No sé si llegan a ver acá, que esto es una viga, ¿no? Con 2 caballos, viga con B larga. Fíjense el tamaño de la pared y el tamaño de lo que tiene acá al lado, ¿no? Para que ustedes vean la escala de por qué es imaginaria. O sea, este busto era más grande que toda esta sala, por ejemplo. Pero él con esto quería marcar yo cuando veo esta imagen me imagino esta idea de cuando dos espejos se enfrentan. ¿Vieron que la imagen se despliega hacia el infinito para un lado y para otro? Esta imagen de Piranesi me da esa idea, ¿no? Él lo que quería era mostrar esta grandiosa idea de los romanos, que la vista del campo Bacino es lo que la puse al revés. Ahora aparece la vista imaginaria de la vía Apia, tendría que haber empezado al revés. El campo Bacino, ustedes lo reconocerán, lo que es esto, ¿no? Es el foro romano. Campo Bacino es campo vacuno, era un corral de vacas, el foro romano, y lo que estaba haciendo, acá están las vacas y el arco de Septimio Severo, ¿no?
en este lugar, y él lo que dice es cómo puede ser, acá dice Veduta di Campobassino, que tengamos esto que fue el lugar de la gloria que manejó el mundo, desde este lugar ahora como un corral de vacas. Esta idea de Siochesca, de entender el pasado en términos de acumular datos, va a tener como todo. Acá no hay ni buenos y malos, hay cosas que son positivas y cosas que son bastante oscuras, ¿no? En la historia uno muchas veces aprende que acá no hay ni héroes ni villanos, hay personas de su época y a veces, muchas veces es fácil hablar con el diario del lunes, pero hay gente que cometió errores horrorosos, con ciertos límites, por supuesto, y cosas que son imperdonables, por supuesto, pero hay gente que dentro del ámbito, por lo menos que estamos moviendo, muchas veces se movían con buenas intenciones, aunque después, como decía Goya, el sueño de la razón engendra monstruos. Esta idea de mirar el pasado y coleccionar los objetos del pasado va a tener muy poco después, o poco tiempo después de esto, va a tener una operatoria muy concreta, que es la expedición de Napoleón a Egipto. Este va a ser un episodio trascendental para la historia de la arquitectura, porque era la primera vez que un país es objeto de un análisis sistemático. No se sabía lo que decían los jeroglíficos, todas las ciencias estaban podemos decir, en desarrollo, no estaban claros los objetos de estudio, no estaban claras las teorías, pero lo que sabían ellos es que iban a acumular, a coleccionar y a acumular. Lado positivo, se salvó un montón de objetos y se preservaron un montón de cosas para tiempos posteriores. El lado oscuro es que esto generó una cultura de museos y de archivos en Europa que generó un expolio de todos estos elementos por todos lados. Este dibujo que lo hace el frontispicio, siempre es el primer dibujo que lo hace François Charles Cécile para la descripción de Egipto de 1809, vuelve a ser un camino, no lo mostré antes, pero bueno, es lo mismo, la misma idea que utiliza Piranesi, ¿no? De un camino donde van apareciendo objetos acá, y uno de los objetos que aparece, que ya sabían de su importancia, no es casualidad, es la piedra de Rosetta, que está acá. Si bien Champollion se publicó cuando se murió, Champollion ni siquiera pudo ver el éxito de su traducción de jeroglíficos. Y lo mismo era coleccionar insectos o... no son insectos, si me escucha un biólogo me mata. Los cangrejos son crustáceos, gracias. Crustáceos, instrumentos musicales o amuletos egipcios, da lo mismo, en todo sentido. Ustedes saben que uno de los personajes que va a la exposición de Egipto fue un lugarteniente que fue la mano derecha, en muchos sentidos, de Napoleón Bonaparte y corrió la misma suerte que él, para la gloria y para su desgracia. Me refiero a Gaspard Monge. Monge, nuestro querido Monge, yo por lo menos no descubrí dibujos literalmente de Monge, tal cual, pero sí, evidentemente, la concertación de los dibujos estaba Monge de atrás. Y esto no es un invento mío, porque cuando vuelve de la exposición de Egipto, a Monge lo nombran director del Instituto Egipcio en París. Con lo cual, efectivamente estaba detrás de este tipo de lógicas, por más que su geometría descriptiva no tenía esas formas. El cuadro que yo elegí para todas las cosas de publicidad de este seminario es El sueño del profesor, donde ahora sí la arquitectura, como todos los que vimos ahora, puede ser entendida en su historia y como si estuviéramos en la vitrina de un museo. 4 niveles, 4 estantes, todo lo que hay que estudiar, todo lo que hay que entender, de Charles Robert Cockerell, que era un arquitecto neoclásico, en esta acuarela y carbonilla. El mundo del anticuarismo se va a enfrentar cuando
la mera colección o la mera acumulación de información pierde sentido ante los principios científicos. ¿Quiénes se van a enfrentar con los anticuarios? Los arqueólogos. Y van a demostrarle que mirar el pasado de la arquitectura en términos de mera colección no sirve si no podemos interpretarlo. Este es el plano de Silchester, que era un asentamiento romano en Inglaterra, y para principios, en 1908, un arqueólogo que además fue filósofo, un personaje interesantísimo, está todo traducido al castellano, la obra de Robin Collingwood, va a decirles que todo lo que estaban utilizando era disparatado, que habían dicho que este lugar era un pueblito nómade de pastores de la Edad Media y resulta que era un castrum romano. O sea que la habían pifiado de medio a medio. Y la Sociedad Anticuaria de Londres, a partir de acá, no le pasó lo mismo que a la Sociedad Linneana, que sigue funcionando, los anticuarios cayeron en desprestigio. La última, pero la anteúltima es dibujar. Coleccionar, ¿qué dibujamos? ¿Cómo lo dibujamos y qué dibujamos? Esto se puede ilustrar en una polémica entre un francés y un inglés, y dos ingleses. Julien David Leroy va a ir al mundo grecolatino a dibujar sus venerables ruinas. En este caso, el Partenón. Cuando vuelve con este tipo de plantas, unos ingleses, James Stewart y Nicholas Revett, van a escribir después de por eso fíjense que tiene dos fechas, 1758 y 1770, dos libros, le van a decir que no solo está todo mal dibujado, sino que les robó la idea. Le va a decir que todo lo que hicieron y que no sirve para nada lo que hizo, obviamente que hay un problema político entre el rey de Francia y el rey de Gran Bretaña, o de Inglaterra en ese momento. Entonces van a hacer una comparación, por ejemplo, a la Torre de los Vientos, y le van a decir, acá lo tienen a Leroy y acá lo tienen a James, el ateniense Stuart, le decían como sobrenombre, el ateniense. Esta es la Torre de los Vientos que dibuja Leroy y esta es la que dibuja James Stewart, ¿no? Bueno, creo que las diferencias están a la vista. Es una torre meteorológica, es una estación meteorológica, no es más un artefacto que un edificio, la Torre de los Vientos, sin entrar en demasiados datos y demasiados detalles, que fíjense lo que al grado que llegó de exquisitez el dibujo de James Stewart y al grado de podemos decir, de romanticismo que tenían las imágenes de Leroy. Leroy va a decir, no es que yo no quiera dibujarlo así, sino que a mí me importa más dibujar sensible y transmitir la emoción de estos edificios, va a ser otro libro, que medir esta obra de arte con el largo de mis pies, porque está haciendo una ironía de las medidas de codos, pies que se usaban en ese momento. Ahora sí, con esto volvemos a la geometría descriptiva de Monge en 1779 y sí las versiones sí dibujadas nuevamente para la misma época de la descripción del Egipto. Fíjense, ¿no? Para los docentes de Historia 1, este se llamaba Edfú porque estaba Edfú, pero ni siquiera se sabía que era el templo de Horus. Para nada, porque nadie había traducido ningún jeroglífico todavía en esa época y ni se sabía para quién era un plan de detalle, cámara general de detalle, qué sé yo, del templo de Edfú, que vamos a saber que fue Horus mucho tiempo después, ¿no? Ahí lo tienen, bueno, vino tarde, pero vino. Y el antecedente de esta idea de dibujar cuestiones de la arquitectura que ya habíamos visto en Cockerill, la podemos tratar tranquilamente a los caprichos italianos, ¿no? Acá tenemos dos, el de Panini en los monumentos de la antigua Roma o el dibujo que hace Canaletto en Londres sobre un diseño de puente paladiano que trae la Basílica de Vicenza
etcétera, etcétera. Yo creo que el antecedente de este dibujo anacrónico, que va a ser un éxito en el siglo XIX para recuperar justamente la arquitectura del pasado. Sin embargo, ya lo habían hecho los italianos por lo menos en el siglo anterior. Fíjense, dos ejemplos, otro dibujo de Cockerill, pero en vez de poner edificios de todos lados, es más parecido a lo que hace Canaletto. Es un homenaje a Rem, a Christopher Rem, la omnipresente cúpula de la Catedral de San Pablo, y aunque no lo crean, todos estos edificios los hizo Rem, que están ahí. Todo hizo Rem, hasta el monumento al incendio que está por acá. Pugin, el que va a ser en las casas del Parlamento, va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer él y de su propia obra. O sea, fíjense hasta qué recurso. O sea, en el revival de la arquitectura cristiana va a ser lo mismo, toda la cantidad de iglesias que hizo Pugin, pero de su propia obra. Es decir, hay una manera recursiva de reconocer a la arquitectura y de acumularla dentro de un estadio, de un dibujo determinado, aunque sea anacrónico completamente, ¿no? Y si existiese una palabra semejante a anacrónico para el espacio, que no existe en castellano, existe como neologismo, pero no como palabra aceptada, también hay un desorden espacial. El cambio va a venir de nuevo, la modificación de la biología. Una vez más, un señor llamado Georges Cuvier va a romper el paradigma liniano podemos hablar tranquilamente de ruptura de paradigma ahora, de mostrar a la naturaleza a través de sus formas exteriores para mostrar su interior. Decían, un poco en broma, un poco en serio, que Georges Cuvier podía reconstruir un espécimen a través de un solo hueso, y podía entenderlo de esa manera, y genera un montón de trabajos. Este es un esqueleto de un rinoceronte que empieza, y esto que ustedes dirán, ¿qué me decís mostrando un esqueleto de un bicho, no? Nada, sí, era una novedad. En esa época nadie mostraba los animales de esta manera. Esto va a llegar a la arquitectura también, y un señor empezó a diseñar, a mostrar los edificios del pasado, no era arquitecto, era ingeniero, y va a ser una historia de la arquitectura, no por su forma, sino más que nada por un reordenamiento de lo que podríamos llamar los esqueletos de los edificios, los tipos estructurales. ¿Se imaginan quién pudo haber sido este personaje? ¿A quién me refiero? Miren que lo conocen, Se llamó Auguste Joassi. Y Auguste Joassi fue el mismo que hizo este tipo de cosas. Esta vinculación entre Joassi y Cuvier no es un invento mío. Hay varios personajes que la muestran, y a mí me sorprendió que el propio Michel Foucault habla de este vínculo entre Joassi y Cuvier, ¿no? De empezar a mostrar la arquitectura desde estos lugares. Y a través no solo de esto, sino de las simetrías, porque los biólogos empiezan a dibujar de una manera que le van a ser criticados por sus propios colegas. Dice, esto es un forzamiento, no es la naturaleza. Pero no importa, los arquitectos van a tomar el forzamiento, y muchos dibujos de la arquitectura o de la escritura del pasado van a tomar, por ejemplo, a las formas de la naturaleza de Haeckel, personaje que presento y que no va a ser la última vez que me escuchen hablar de él en este seminario, y que, digamos, es mucho más fácil entender a partir de estas obras los dibujos que este señor, que también presento por primera vez y no es la última que van a escuchar hablar, un señor llamado Bannister Fletcher, ¿no? En este mismo, por lo menos en la lógica, no solo comparativa, sino de cómo están ordenadas las láminas, ¿no? Por supuesto. La última parte, y con esto sí termino, es la comparación. La comparación es todo un problema, porque la comparación en arquitectura, es decir, la elección en arquitectura, es un asunto mucho más viejo y más complicado de lo que yo me imaginaba. Pareciera que todo había empezado con Fletcher, y no. Empezó 2 siglos, al menos, antes que Fletcher. Hasta donde yo pude encontrar un origen posible, aparece incluso con los tratados italianos.
o franceses en este caso. Roland Frère de Chambray pone un tratado donde compara el paralel, que le llaman los franceses, los estilos renacentistas. Por ejemplo, en este caso está comparando a Palladio con Scamozzi, acá, o a Serlio con Vignola. ¿Qué está comparando? Fustes, órdenes de columnas. Y dice, bueno, me gusta más Palladio que Scamozzi. Y se mete con temas personales. Dice, Palladio se callaba y hablaba poco y dibujaba más. Scamozzi hacía poco y hablaba mucho. Además está decir que yo me identifico enormemente con Scamozzi, pero adelante con esto. Más aún, empiezan a aparecer, ya en el siglo XVIII, plantas comparativas, también de los franceses. Este era un arquitecto de la corte de Luis XIV, se llamaba Jacques Tarade, el personaje, que hace una planta comparativa de Notre Dame con San Pedro, Vaticano, y va a sacar conclusiones y elementos importantes. ¿Quién va a ser el personaje que va a tomar a la comparación como un elemento decisivo para interpretar las arquitecturas del pasado y construir teoría a través de eso? Durand. Durand lo va a este Meissonier, perdón. Meissonier todavía un poquito antes que Durand va a hacer lo mismo y va a coleccionar edificios sin un criterio muy conocido. Ya no habrá el Meissonier, por ejemplo, va a poner un edificio de Palladio que no se había construido para nada, o una torre que tampoco se terminó de construir, como si fueran ejemplos de edificios construidos dentro de la comparación. Ahora sí, este es Meissonier. ¿Ves? Larga. Ahora sí, Newfurge, y este cuadro, yo con creo que podríamos ya casi terminar el seminario de hoy. Porque en esta secuencia de 3 elementos, uno no solo ve el pasaje de los modelos de la comparación, sino algo que va a ser fundamental para entender todo lo que va a venir después, que es el estudio. Pasar de un estudio de los órdenes clásicos a un estudio de los estilos. Y esto se ve a través de estas láminas de comparación. Fíjense, todos están buscando parecidos, semejanzas. Jean-François Newfurge en estas iglesias que pone y las empieza a poner. Fíjense que aparece además la secuencia, porque aparece la idea de la planta basilical puesta, no es casualidad, con un final de San Pedro. Lo mismo va a hacer Leroy en estas 2 imágenes del mismo libro anterior, pero que no las mostré, de la cabaña primitiva a un supuesto templo de Salomón o todos los edificios que levantó en Grecia. Durand, ahora sí, va a sistematizar por primera vez todos estos conocimientos con el Recueil y Parallèle famoso del 1800, y ahora sí va a sentar las bases para que la historia de la arquitectura empiece a encontrar un camino diferenciado de otro mundo del conocimiento, que es la teoría de la arquitectura. Porque hasta ese momento, historia y teoría no tienen una separación ni clara ni visible. Recién a principios del siglo XIX, la idea de que uno puede teorizar y utilizar a la historia como instrumento empieza a convertirse en una posibilidad. Y son los dibujos de Durand y los textos que le hace Legrand los que van a permitir ese tipo de información. Y ya no le importan si las cúpulas son cristianas y todas las clasificaciones más exóticas o son infieles que hacían los demás. La comparación va a ser finalmente el gran instrumento que nos va a permitir pasar de un estudio, como les decía, de simplemente órdenes a estilos. Esto sería lo único que yo me opongo a lo que dicen ciertos historiadores que decían que en realidad justamente hubiera echado agua para mi molino decir que esto también era de la historia natural. Y sin embargo, estas cosas que había hecho Cuvier de comparación de distintas anatomías, sí las tenían otros, como vimos, otros elementos anteriores. Cuando, y esta es la última imagen, Bannister Fletcher hace su historia de la arquitectura comparada, lo que está haciendo es sistematizar todo un concepto previo que, como vemos, tenía como mínimo 2 siglos. Medio
Bueno, empecé 15 minutos más tarde y quería terminar 15 minutos antes, pero bueno, me excedí. Esto queda acá. Por ahora, si quieren alguna preguntita breve o algo, sí, alguna preguntita, alguna cosita. Nada, no, bueno.